En pantalla les presento, no solamente por temas de que se ve bien, se ve bonito, la cultura egipcia, a pesar de todo lo negativo que tiene, hay algo que es reconocida mundialmente, y también parte de eso es todo su arte y toda su arquitectura. Pero también su arte y arquitectura, por supuesto, también habla de sus propias creencias. En pantalla les presento lo que se le conoce como el papiro de Aní. El papiro de Aní es un libro de los muertos con instrucciones para la vida eterna. Por lo tanto, este documento que ven en pantalla es el documento que fue creado por ellos dentro, por supuesto, de su idolatría, donde ellos consideraban de que había que tener un libro para poder llegar a la vida eterna. ¿Cómo funcionaba esto? Pues bien, tras la muerte, los egipcios tenían que superar una serie de pruebas hasta que Osiris, que es el dios de la resurrección, les permitiese, por lo tanto, entrar a la vida eterna. Y para superar esas pruebas que Osiris les colocaba, tenían que hacer una serie de sortilegios, conjuros, oraciones o letanías propias de su religión que tenían que recitar para poder llegar a la vida eterna. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto para que nos hagamos nuevamente el contexto y siempre situados en Egipto, para percatarnos de que la religión y la idolatría egipcia era muy fuerte, y que por lo tanto era muy normal de que los mismos israelitas se contagiaran un poquito de esto. Si bien ellos trataban de mantener su fe, pero no es extraño que quisieran mantener y llevarse alguna de estas ideas cuando ellos saliesen de Egipto. Desde ahí, como estudiamos nosotros, la importancia de las leyes, del libro de Levítico, de Deuteronomio, en donde hay diversas leyes que permiten generar esta diferenciación, porque si no se creaban esas leyes, yo te apuesto de que los judíos iban a salir de Egipto con papiros como este, y que iban a inventar sus propias ideas de lo que pasaba en la vida después de la muerte. Fíjense también en la imagen que está en pantalla, que todos los Osiris, por ejemplo, que está ahí representado con esa cara como de como especie de lobo, por así decirlo, todos los dioses tienen cabezas de animales y cuerpos humanos. Por lo tanto, muchos animales, y vamos a empezar a aprender eso cuando lleguemos a las plagas de Egipto, muchos animales tienen simbolismos para ellos, y los animales eran venerados como representación de sus propios dioses. Y también este papiro, el papiro de Aní, también nos muestra de lo compleja que era también la religión judía, perdón, la religión egipcia, y que por lo tanto cuando Moisés y Aarón tienen que conversar con los egipcios, por eso también el faraón es tan terco, porque ellos tienen una religión súper asentada, con muchos fundamentos, muy compleja, un panteón de dioses con diversas características y personalidades cada uno de ellos. Entonces, para el faraón, decir, ¿sabes qué? Sí, vayan nomás y creemos en Jehová y váyanse porque su Dios se lo dice, la verdad es que no es tan fácil, porque el faraón tiene una religión muy fuerte, muy arraigada, muy elaborada a través del tiempo. Recordemos que aquí estamos en la etapa media de Egipto. Todas estas cosas de religión fue creado en el Egipto antiguo. Por lo tanto, lo que vive el faraón el faraón, lo que está viviendo es un resultado de toda la creación de la religión que ha existido en su tierra. Recuerden que este faraón no era el de los Ixos, sino que es el faraón que retoma el gobierno. Por lo tanto, lo que más quieren ellos en esta etapa es poder seguir hablando de sus leyes, seguir hablando de su religión, para poder eliminar así esta influencia cananea de los Ixos, cuando generamos el cambio de Faraón que leímos en Éxodo capítulo 1. Por ende, no es raro que Faraón hubiese endurecido su corazón, era algo lógico, efectivamente lo iba a hacer, no iba a dejar al pueblo ir simplemente por todo este contexto religioso y también la meta que tenía este Faraón de volver a refundar Egipto con toda su religión y con todos sus temas idolátricos. Así que yo quería partir con ese pequeño detalle para generar nuevamente el contexto de qué es lo que está sucediendo. Recordar lo que vimos en la clase anterior, lo leo yo porque fue lo de la clase anterior, cómo quedó la historia. ¿Se acuerdan ustedes de que había estado Moisés y Aarón, entraron a hablar por primera vez, entraron todo canchero,
pero después se fueron bajando un poco la cabeza cuando el faraón lo fue castigando, hablándole fuerte y mandando el doble, triple de trabajo al pueblo de Israel, y tenían que ir a buscar también el barro, la paja, todo, por todo el delta del Nilo para poder encontrar el material y poder seguir trabajando. Entonces, cuando ya el faraón le dice a los capataces israelitas de que él no va a cambiar esta opresión, salen, se encuentran con Moisés y Aarón, le reprochan en su cara de lo que estaban haciendo, y Moisés, en una desesperación, porque se da cuenta de que él venía a cumplir una misión, pero nada le está resultando como esperaba, Moisés dice en el capítulo 5, versos 22 y 23, entonces Moisés se volvió a Jehová. Entendemos una oración o conversación con él, ¿no? Se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, he afligido a este pueblo, y tú no has liberado a tu pueblo. Y ahí quedamos nosotros en historia, en donde las circunstancias terminan ahora siendo peor. Israel odia a Moisés, lo ven, yo creo que lo vean caminar por el pueblo y lo miran con una cara de odio, porque por culpa de él sus trabajos se han duplicado, y algunos, estudiamos la clase anterior, hasta han muerto producto de los castigos, producto de la mano dura que estaba teniendo Faraón con el pueblo. Así que lo que vamos a ver en este estudio, en el capítulo número 6, es la respuesta de Jehová a la pregunta que Moisés le está haciendo posterior de haber sido rechazado por primera vez la petición que le hizo al faraón de deja que mi pueblo vaya y presente adoración en un viaje por 3 días. Y vamos a ver entonces la respuesta del Señor. Se ve un poquito chico, ojalá madre puedas ver ahí. Éxodo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la libertad de Canaán, de tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual la habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Muy bien. ¿Se acuerdan que estudiamos la clase anterior que el faraón empezó a jugar con esta frase que Moisés y Aarón decían, ¿no? Yo Jehová, o en el nombre de Jehová. Y faraón empezó a decir, yo faraón os digo. Empezó a jugar y a reírse de esta frase. Y el Señor se mantiene firme en su postura, que es como finaliza estas palabras de aliento, en donde el Señor les vuelve a repetir a Moisés y por supuesto también a Aarón de qué es lo que se iba a hacer. De hecho, el versículo 6 dice, ¿no? Ahora verás. Otras versiones dicen, ahora sí. ¿Ah? Es como que el Señor le está diciendo a Moisés, respondiendo a su petición. Jehová le está diciendo, ahora sí. El escenario, por lo tanto, ya está preparado. Así que ahora recién podemos ver y podemos trabajar los propósitos de Dios. Le está diciendo de alguna manera que el rechazo es necesario, que eso es lo que dice el primer versículo, porque con mano fuerte, dice, los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. O sea, esto no va a ser fácil, pero el Señor le está diciendo en el versículo 1 del capítulo 6, ahora verás lo que yo haré al faraón. O sea, ahora partimos. Todo lo que fue anteriormente era necesario, todo lo que pasó, el rechazo inicial, todo lo que tú viviste, era necesario. Pero ahora vamos a empezar a ver estos prodigios, vamos a empezar a ver esta mano fuerte con la que el Señor se va a manifestar. En el versículo 2 dice nuevamente, habló todavía Dios a Moisés, dice, yo soy Jehová.
se recalca nuevamente esa frase, que Él es Jehová. Y es lo que dice en el versículo 3, que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Dios omnipotente, más en el nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. Hay algo interesante acá en este comentario. Quiero leer cómo dice la Biblia textual el versículo 3, que me gusta la Biblia textual para el Antiguo Testamento porque respetan mucho los nombres en el original. Dice la Biblia textual, permiso, voy a mover una cosita por acá. Ahí sí. Dice la Biblia textual, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, que significa Dios omnipotente, el Shaddai. Pero con mi nombre, Yahvé, ya estudiamos eso en la clase anterior, no me di a conocer a ellos. Ahora, en términos técnicos, el Señor, con este acrónimo, ¿no? Con estas iniciales de Jehová, ya había aparecido, ya había sido usado. De hecho, en el libro de Génesis, no lo vamos a leer por tiempo, pero ahí está en pantalla, en los 4 versículos que están ahí del Génesis, el nombre Yahvé original ya había aparecido anteriormente, ya se había mencionado, pero por lo general el pueblo hablaba de El Shaddai o de Elohim. Pero lo que significa ahora es que no solamente le conocemos el nombre, sino que ahora el nombre está asociado a un carácter. De alguna manera, el Shaddai era el dios más de la era patriarcal. De hecho, cuando estudiamos el libro de Job en otra plataforma, durante todo el libro de Job se habla del Shaddai o de Elohim, porque es como se le conocía al Señor en la era patriarcal. Pero en el mismo libro de Job, en los últimos capítulos el Señor se presenta como Jehová. Por lo tanto, en la edad patriarcal sí se conocía el nombre Jehová como tal, pero lo que no se conocía era la característica de Jehová. Por lo tanto, Jehová ahora, de aquí en adelante, comienza a ser el nombre. Se sigue utilizando el Shaddai, se sigue utilizando Elohim, los rabinos siguen diciendo Adonai, eso sigue funcionando como tal. Pero el nombre Jehová ahora comienza a conocerse en términos de carácter, como tengo ahí en pantalla, pero ahora conoceremos su carácter asociado a su nombre divino. Y Jehová es el nombre del pacto. Jehová es de la edad mosaica. ¿Se acuerdan que nosotros dividimos la Biblia en lo que es la era patriarcal, la era mosaica, la era cristiana? Pues bien, en la era patriarcal era el Shaddai, era Elohim, y en la era mosaica es Jehová. Por eso es que está recalcando mucho que de aquí en adelante lo van a empezar a conocer como Jehová. Y es el Jehová del pacto, que es como dice en el versículo 6, de que el Señor escuchó los gemidos de Israel, perdón, en el versículo 5, que el Señor escuchó los gemidos de Israel porque el Señor, por lo tanto, se ha acordado de su pacto. ¿Ok? Ahora, cuando dice que se recordó del pacto, no quiere decir que Dios pueda olvidar. O sea, no es que, oh, me olvidé del pacto, ¿verdad? Que había que hacer algo aquí. No es como nuestro olvido, sino que Dios decidió actuar para bendecir a los que recordaba de acuerdo con sus propósitos previamente revelados. Es decir, ya estaba el camino trazado, esto ya estaba profetizado, que el Señor iba a hacer algo. Por lo tanto, lo que el Señor está haciendo no es que haya olvidado, sino que el recordar acá es retomar los acuerdos que el Señor había previamente estipulado. Y fíjate que los versículos 6 al 8, si se percatan, lo coloqué en otro tipo de letra, porque el versículo del 6 al 8 es un resumen de los libros que vienen más adelante. Porque fíjate, el versículo 6 es el Éxodo, lo leo de nuevo, piensen en el libro de Éxodo. Yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. De eso trata el Éxodo, de la salida, de la liberación, en donde el Señor libera de la servidumbre. Y después el Señor les da ley. Dice en el versículo 7, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Cómo sabemos de que fue el Dios de Israel? Porque Israel les da leyes. Al momento en que les da leyes, el Señor se convierte en su Dios. Y el versículo 8 es el libro de Josué, que dice, y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, y os daré, dice al final, por heredad. Es el libro de Josué, es la historia de cómo el pueblo entra a esta tierra por heredad. Entonces, bien simpático, entretenido, creo yo, de que en 3 versículos tenemos el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. Tenemos un muy buen resumen de lo que el Señor va a hacer, y eso nos da a nosotros también el mensaje de que aquí el Señor no está improvisando.
El Señor no está armando cosas sobre la marcha, sino que efectivamente es algo que el Señor tiene muy bien planificado. Es parte de su plan, es parte del pacto que, como leímos en el versículo 5, Él recuerda. Él sabe lo que va a hacer por su pueblo. Es bonito entenderlo así, que la vida de Israel en todo este periodo, desde el Génesis y por supuesto más adelante, pero aquí ya sabemos hasta Josué. Tenemos el Pentateuco más un libro, tenemos 6 libros de la Biblia que el Señor no está improvisando. El Señor sabe cuál es su propósito, sabe lo que va a hacer. Por lo tanto, no nos debe extrañar que el Señor, desde el libro de Génesis, leemos de que el Señor profetiza el vencimiento de Cristo a la serpiente, en Génesis capítulo 3, verso 15, si no mal recuerdo, 16. Entonces, no nos debe extrañar que el Señor tenga todo muy bien planificado. Es parte de su característica que el Señor sepa lo que va a hacer con su pueblo. Y se lo está diciendo a Moisés, volviendo al contexto, como palabras de aliento. Se lo vuelve a decir a Moisés, le dice, Moisés, mira, ahora verás. Dice el versículo 6, ahora empezamos, ahora empieza el trabajo de verdad. Este rechazo era necesario y yo te quiero contar que todo esto está súper preparado y este es el camino que viene más adelante. Quiero leer un comentario, que es el comentario base, uno de los que estoy usando para estudiar el libro de Éxodo, que es respecto al nombre de Yahvé, que es como dijo el Señor acá en el versículo anterior de que se les quiere presentar con el nombre de Jehová. Quiero leer en pantalla, dice este comentario. El nombre Yahvé, entonces, pudo haberse conocido como un nombre de Dios desde el comienzo, pero su significado no se aclararía hasta que Yahvé liberara a su pueblo y estableciera una relación de pacto con ellos. Uno de los propósitos de las plagas, que vienen más adelante, era permitir que los egipcios conocieran al Señor. Por ejemplo, en el capítulo 7, verso 17, Moisés dijo, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. En el 10.2, más adelante, Dios dijo que Él realizó sus señales entre los israelitas, comilla, para que sepáis que yo soy Jehová. En ninguno de los casos Dios dijo, realicé mis señales para que sepáis que yo soy Dios, como palabra, ¿no? Como Dios. Por lo tanto, no quiso decir que lo que necesitaban saber era que Yahvé existía, que creyeran en él, ni que pudieran identificarle por un nombre correcto. Más bien, quiso decir que lo que necesitaban saber era quién es él, cómo es él y lo que puede hacer como parte de comenzar o continuar una relación con él. El nombre Yahvé equivale al carácter o persona del Señor. Conocer al Señor como Yahvé es saber cómo es el Señor. Perdón que el comentario haya sido un poco extenso, pero creo que este comentarista que es Coy Roper, un comentarista cristiano, de hecho, dentro de la Iglesia de Cristo, es un muy buen comentario porque resume muy bien lo que quiere el Señor decir cuando habla de conoceréis que yo soy Jehová. No es que, sí, es su nombre, sino que se refiere que por el medio de todos los milagros, por medio de todas las señales, van a conocer el carácter, van a saber, por lo tanto, cómo es el Señor. Por eso es que el Señor aquí por primera vez, o de alguna forma, como lo ha dicho Jehová antes, pero por primera vez Él ya quiere que le llamen por ese nombre, porque ahora Él va a revelar la característica de ese nombre y todo lo que conlleva Jehová, los poderes, los milagros, las señales. También hay un comentario de lo que acabamos de leer en el versículo 6, 7 y 8, que es el resumen de 6 libros de la Biblia. Es un comentario que dice el comentarista MacArthur en su Biblia de estudio, que él recalca y él se percató de que desde el versículo 6 al 8 hay 7 acciones que están marcadas ahí con rojo, 7 acciones que son, yo os sacaré, os liberaré, os redimiré, os tomaré, vosotros sabréis, os meteré y os la daré. Es interesante lo que él cuenta porque son 7 acciones futuras que el Señor va a hacer. Y por supuesto el 7, ya hemos aprendido que el 7 es un número que está en toda la Biblia. Por lo tanto, que el Señor haya utilizado 7 veces estas acciones y así están en el original del hebreo, no es extraño. Y estas 7 acciones se sellan con la frase yo, Jehová. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a conocer acá es el nombre de Jehová, más que el nombre, sus características, en donde su característica es perfecta y mediante estas 7 frases queda sellado que el Señor va a hacer algo.
Por lo tanto, Moisés aquí está recibiendo una tremenda palabra de aliento. Está recibiendo 7 acciones que el Señor va a hacer en el futuro y que están con su sello. Yo, Jehová, me imagino como el sello de los reyes, ¿no? Cuando mandaban cartas. Ese es el sello que el Señor le coloca dentro de su carácter. Sigamos leyendo entonces qué le dice el Señor Jehová, ¿verdad?, a Moisés. Leamos ahí, Éxodo capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjate que en el versículo 9, recordemos de dónde viene la historia. ¿Se acuerdan de que el pueblo está muy desmotivado? Ya las cargas se le han duplicado. Recordemos de dónde veníamos la clase anterior. Por lo tanto, dice que Moisés, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. O sea, Moisés fue con este mensaje, le dijo a Israel, no, 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 sigan, sigan, confíen. Ahora sí, ahora viene, ahora viene. Lo mismo que le había dicho el Señor anteriormente. Moisés se lo dice, ahora viene, ahora sí. Pero dice que ellos no escuchaban a Moisés. O sea, Moisés estaba desvalidado. Moisés llegó, que yo vi a Jehová en el desierto, que se me apareció en la zarza, llegó contando todo, llegó haciendo las señales, pero al final de cuentas pasaron los meses, el trabajo se triplicó ya para los israelitas y la verdad es que no quieren saber nada con Moisés. A pesar que Moisés tiene ganas, ¿no? Moisés lo vemos aquí, como que va y viene, ¿no? En un momento tiene ánimo, está súper arriba, de repente está por los suelos, y aquí está por los suelos de nuevo. De hecho, es lo que le dice en el versículo 12, le dice, aquí los hijos de Israel no me escuchan, no me pescan. ¿Cómo puedes me escuchar a Faraón siendo yo torpe de labio? Hay una mezcla de argumentos, de objeciones para eliminar la tarea. Aquí Moisés está renunciando. Eso es lo que quiere decir el versículo 12. Moisés quiere renunciar, está en la mitad del proceso y dice, no, ¿qué voy a andar haciendo esto? Tengo 80 años, ¿para qué? No, no tiene sentido, soy torpe de labio. De hecho, el pueblo está muy desmotivado. Dice, otra versión del mismo texto dice, pero a causa, versículo 6, versículo 9, la Biblia textual dice, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. Nosotros leímos la Valera que dice, debido a la congoja de espíritu y a la dura servidumbre. Aquí dice, la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. Y Moisés simplemente dice, bueno, quiere sacarse la tarea de encima. Y le dice en otra versión textual, dice, ¿cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Entonces, pongámonos de acuerdo, dice el versículo 13, Jehová le dijo a Moisés para que fueran a conversar nuevamente y lo volvieran a intentar otra vez. O sea, el Señor le dice, por favor, sigue adelante, no te desalienta, aunque el pueblo no te siga. Al parecer Israel también va a tener que conocer quién es Jehová. Todavía Israel tampoco lo conoce. Recordemos que Israel ha estado en años de silencio. Jehová no se ha comunicado con ellos en un buen tiempo, por lo tanto, esta generación también necesita conocer a Jehová. ¿Ok? Ahora, en esta historia, en el texto, aquí Jehová le está diciendo, ok, anda de nuevo frente al faraón y haz lo que te pido. Pero hay una sección que viene de aquí en adelante, que está desde el versículo 14 hasta el versículo 27 del mismo capítulo. Uno va leyendo la historia y de repente uno se encuentra con un extracto de la genealogía de Moisés y Aarón. Sabemos que los judíos son muy aférrimos a las genealogías, para ellos es muy importante, es una forma de poder verificar y de comprobar que son el pueblo escogido por Dios. Ellos quieren ser escogidos y entienden que la manera de ser escogidos es por la genealogía. Nosotros los cristianos no tenemos problema porque hoy en día nos bautizamos y sabemos que somos escogidos, pero ellos tienen un problema distinto, que tienen que validar que efectivamente son escogidos. Por lo tanto, para eso lo hacen solamente a través de las genealogías. Por eso es que los judíos son tan amantes de la genealogía,
porque para ellos es el sello de que efectivamente son escogidos. Pero acá se hace un paréntesis genealógico necesario más para los judíos, quizás para nosotros, aunque sí se nos entregan algunas cosas que son interesantes a conocer. De hecho, termina este extracto nuevamente citando el versículo que leímos anteriormente. ¿Ok? Voy a leerlo yo, simplemente para hacerlo más rápido en esta pasada, después seguimos con la lectura de ayuda. Vamos a leer rápidamente este pequeño extracto genealógico. Yo saqué algunos versículos que son interesantes para nosotros, que tienen como objetivo mostrarle a Israel de que es a través de los levitas, en este caso Moisés y Aarón, por quienes se va a hacer la liberación. Dice así: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y dio a luz a Aarón y Moisés. Aquí recién se nos revela el nombre de Jocabed, lo habíamos nombrado, pero aquí aparece ya escrito en la genealogía. No nos extrañe también que Amram tomó por mujer a su tía, no nos extrañe, es algo muy normal de los judíos de mantenerse puros entre ellos. Para ellos esto no es extraño. Ahora, probablemente después esto se arregla o se soluciona cuando vemos en el libro de Levítico respecto a quién podían tomar por mujer. Pero hasta este momento tomó a su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y tomó a Aarón, seguimos ahora hablando de Aarón, por mujer a quién? A Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a quienes: a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. Nosotros conocemos siempre a Nadab y Abiú, porque lo vemos en Levítico cuando se inicia el trabajo en el templo. Pero por supuesto son cuatro en realidad, no son dos solamente, son cuatro, y los otros dos menos conocidos son Eleazar e Itamar. Ahora, Eleazar, que está en el versículo 25, habla de la genealogía de Eleazar. ¿Y saben por qué? Porque al final terminó siendo el sucesor de Aarón. Aquí le estoy haciendo a ustedes el tremendo spoiler, estoy llegando al libro de Números. Pero en el libro de Números, cuando Aarón fallece o Aarón muere, Eleazar toma su lugar y sigue trabajando en las mismas labores que Aarón. Por eso el versículo 25 recalca: y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer a las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, según el versículo 26. Por eso es que este paréntesis genealógico tiene como objetivo que los israelitas supieran quiénes van a ser las personas que están haciendo estos actos, que efectivamente son personas que vienen de un linaje y que son del linaje de Leví, en este caso Moisés y Aarón. Por eso no nos extrañe que Moisés también entre al tabernáculo y converse con el Señor cara a cara. Dentro de su descendencia, él lo puede hacer, porque es un levita al igual que su hermano. Verso 27 dice entonces, y vuelve al versículo que terminó anteriormente. Entonces, estos, perdón, son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Después de que contamos un poquito de ellos en este paréntesis, Moisés y Aarón fueron estos. Y se repite el versículo. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el Faraón? Entonces, retoma el mismo versículo que habíamos leído en la etapa anterior. Un interludio genealógico. En este comentarista, Coy Roper, dice, bueno, ¿por qué aparece en medio del relato histórico? Porque de repente estás leyendo la historia y ¡pum!, te lanzan una genealogía. Motivos. Una razón obvia para la genealogía era recordarles a los lectores que estos hombres que dirigían el pueblo de Dios eran los descendientes de Leví, hijo de Jacob. Ese es el objetivo. El pasaje centra nuestra atención en los hombres que se convirtieron en jefes de las tribus de Israel. Responde a la pregunta: ¿quién fue el pueblo liberado? La respuesta es: los descendientes de los hijos de Jacob, que vemos la genealogía en términos generales. La genealogía del capítulo 6 centra también la atención en los israelitas que habían de formar parte de la línea sacerdotal. Por lo tanto, este paréntesis lo que hace es poder dejar más bien estipulado, y va a ser importante cuando veamos ya al pueblo y al sacerdocio funcionando. Por eso también entendemos, uno se puede preguntar, ¿y por qué los levitas fueron seleccionados de las 12 tribus? ¿Por qué no fue otra tribu? Bueno, aquí está dando la explicación. Los levitas fueron seleccionados, ¿por qué? Porque Moisés y Aarón, que fueron los que lideraron el trabajo
y la liberación del pueblo de Israel, y fueron quienes trabajaron con Jehová, digo trabajaron, ¿no? Pero estuvieron con Jehová codo a codo, eran levitas. Entonces era lógico que los levitas iban a ser el pueblo premiado en este caso para servir al Señor de manera exclusiva, porque Moisés y Aarón eran levitas. Por lo tanto, nos da esa información de antemano para que no nos extrañe cuando los levitas sean efectivamente los seleccionados.